Bueno, hoy quiero compartir un poquito con ustedes, iniciando en Juan, si tienes ahí tu Biblia. Y este, bueno, así como en clase, ¿verdad? Quizás parezcan como dos temas que no tienen nada que ver, pero les prometo que al final sí tienen que ver. Pero para que estén atentos y si en algún momento digan, ya pienso que está hablando así de otra cosa, no se preocupen, ¿verdad? Al final espero que digan, ay, ahora sí lo entendí, ¿verdad? Como cuando estás viendo una película y una escena y la otra y que como que nada que ver, pero ya al final se conectan y dices, entonces pues ya entendí. Entonces les pido su paciencia y su atención, ¿verdad? Pero bien, comenzamos primeramente en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Juan 13, 34 y 35, hablando Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran el amor unos por otros. Y bien, pues cuando Jesús estaba enseñando y pues él resumía, ¿verdad? Los mandamientos como amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí este nuevo mandamiento que él da es amar a los demás como yo los he amado. Porque a veces si pensamos, si nos quedamos con el amar a otros como a mí mismo, a veces nosotros mismos no nos amamos. Entonces, por ejemplo, una persona que no se ama a sí misma, va a decir, pues yo voy a amar a este igual que yo y pues como yo no me quiero, pues yo le voy a dar con todo y le estoy mostrando, entre comillas, el mismo amor. ¿Me explico? Pero por eso Jesús hace como que esta aclaración o este nuevo mandamiento y sí se van a amar unos con otros, pero como yo los he amado. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos cuál es el amor de Cristo. Pues el amor de Dios. El amor que está en Cristo es el amor que tiene Dios, es el amor de Dios. El amor ágape, el amor que es nada más Dios tiene. ¿Verdad? El amor incondicional, el amor puro, el amor de verdadero. Dios es amor. Cuando se escribe a Dios como amor, Dios es amor, Dios es ágape. Que nosotros tenemos como este amor que es una sola palabra, pero cuando lo estudiamos en la Biblia vemos cómo había diferentes como tipos de amor o palabras que se utilizaban. El amor al prójimo, el amor a los demás, el amor de familia, el amor de pareja y el amor ágape es el amor al prójimo. Y Dios es ágape, ese amor que es al prójimo, que es incondicional, que es eterno, que es puro. Y ese es el amor que había en Jesús. Y ahora en el versículo 35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran el amor unos por otros. Entonces, ¿cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Amén. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que vamos a buscar como discípulos de Jesús? Primeramente, pues vamos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas que tenía Jesús para sus discípulos también son para nuestra vida hoy en día. Amén. ¿Lo crees? ¿O crees que solamente era para sus discípulos ahí en ese entonces? Pues la palabra es viva y la palabra continúa. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No es verdad, así como a veces en Estados Unidos o en México o cualquier gobierno, ¿verdad? Que por cierto tiempo hay ciertas leyes, se va cambiando, se van
eh, creciendo, entre comillas, a veces, o vamos avanzando y cada 4, cada 6 años hay cambio de leyes, ¿verdad? Y si antes le podías corregir a tu hijo con la vara, ahora ya no puedes, ¿verdad? Si antes estaba prohibido cierta ropa, ahora ya hay esa libertad. Entonces, siempre en el mundo las leyes van cambiando, pero la palabra de Dios es la misma y sigue vigente. Entonces, las enseñanzas y el mensaje, el mandamiento que Jesús daba a sus discípulos también aplica a nuestras vidas hoy. Y quiero ver con ustedes aquí mismo en el capítulo 14, capítulo 14, y a veces son esos como versículos que nos brincamos un poquito, pero si ponemos así atención, podemos encontrar algunas, pues una enseñanza, ¿verdad? Que ver que todo está ahí por algo. Pero observen, eh, una de las cosas que vemos en los discípulos es que ellos pues siempre estaban preguntándole a Jesús, siempre buscaban y siempre estaban dispuestos a aprender. O sea, en la antigüedad, ¿verdad? En el contexto histórico, el alumno aprendía en base a preguntas, que esa es nuestra manera natural de aprender, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos? A ustedes no les tengo que decir, ¿verdad? Que tu hijo diga, y papá, ¿por qué el pasto es verde? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué la carne es roja? ¿Y por qué y siempre pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, ¿verdad? Entonces, asimismo los discípulos, o sea, un discípulo, el que quiere aprender, pues tiene que preguntar. Sí, entonces como que esa curiosidad o no quedarse con la duda. Es bueno no quedarse con la duda. Entonces, sus discípulos, pues sí, a veces estaban así como que, no, pregúntale tú, no, yo ya le pregunté, tú pregúntale, porque cuando Jesús se les hablaba la palabra de que ya él iba a ser entregado y que él iba a ser traicionado por uno, le hacían señas al otro discípulo, así como que a lo mejor a lo mejor a ti sí te dice porque tú te llevas ahí más. ¿Alguna vez han mandado así a preguntar y no, yo no le quiero preguntar, no, tú pregúntale como que tú lo conoces más, a ti te va a decir que sí, ¿verdad? O sea, entre los hermanos, ¿verdad? Si hay uno más o menos como que los dos se les antojó una pizza, pero un hermano reprobó el examen y el otro sacó 10, a decir, hey, no, pues vas tú, ¿verdad? Ya tú pregúntale. Pero estamos acostumbrados así a hacer esas preguntas. Entonces, aquí hay como tres preguntas que le hacen diferentes discípulos a Jesús y en el versículo 5 eh, le, le dijo. ¿Quién pregunta en el versículo 5, 14:5? Tomás. ¿Y cuál fue la pregunta de Tomás? ¿Cómo sabemos a dónde vas? Ah, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo entonces podemos saber el camino? Porque Jesús ya les estaba diciendo, ¿verdad? De que yo voy a ir al Padre, dando a entender que él iba a morir y que al lugar donde él iba a ir en su muerte, ellos no lo podían acompañar, pero que después estarían con él, que él iba a ir a preparar lugar para ellos. Pero la pregunta de Tomás es en base a eso, dice, ¿cómo, como no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino? Y entonces aquí es ya la enseñanza de Jesús, pero la enseñanza de Jesús es en base a la pregunta de su discípulo. Y entonces ahora viene esta lección que dice, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocen, también conocen al Padre. Y desde ahora le conocen y le han visto. Entonces ahí una de las cosas que aprendemos es que si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Amén. Y aquellos que no conocían al Padre, los escribas y fariseos, que en un momento también vamos a hablar de eso, no conocieron tampoco a Jesús. Pero Jesús se revela en este pasaje como el camino, la verdad y la vida, como el único camino al Padre.
Y después el versículo 8, ahora otra pregunta, ¿verdad? De su discípulo. Ahora, ¿quién pregunta en el versículo 8? Felipe. Ahora, primero preguntó Tomás y ahora pregunta Felipe. Y Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque decían, yo voy al Padre, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces él dice, pues queremos ver al Padre, pues para estar seguros de, pues muéstranoslo, aunque sea ahí en foto, para saber cómo es y saber que estamos yendo al lugar correcto. Entonces Felipe le dice, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y ahora Jesús, en base a su pregunta, eh, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? Y observen, dice, no me has conocido, Felipe. Si ponemos atención así en los pronombres, dice, no es, la contestación de Jesús no es, no le has conocido a Dios, sino no me has conocido, hablando en primera persona, por la unión que hay entre Cristo y Dios, que dice, muéstranos al Padre, o sea, hablando como en tercera persona, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, hablando en primera persona. Y es parte del mensaje de aquí que la unidad de Dios, de Jesús y Dios Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Pues este pasaje queda claro que Jesús y Dios son uno mismo, que Dios está en Jesús y Jesús está en Dios, que si ves a Jesús, si has conocido a Jesús, has conocido a Dios, si has conocido a Dios, has conocido a Jesús. La pregunta o la, la petición de Felipe era, queremos ver al Padre, ¿cómo es? ¿Verdad? O sea, queremos saber acerca de Él, queremos que nos lo muestres, dinos. Y Él les dice, pues, ¿qué no has estado poniendo atención? ¿Qué no hemos estado así conviviendo? Y pues tú puedes ver, ¿no? Si tú tienes hijos o a veces con tu papá o con tu hijo, hay muchas cosas que hacemos de la misma manera. Expresiones, quizás la risa, la mirada. Las personas que me conocen a mí y que conocen a mi papá, muchas veces me dicen, ay, es que tú eres igual que tu papá. Hasta pones la misma cara o hasta tienes la misma expresión. Y sí nos parecemos mucho. Amén. También, incluso he llegado, como yo trabajo ahí en una escuela, pues conozco, o sea, cada año conozco muchos chicos y algunos de ellos, muchos, viven en familias separadas, en donde algunos están un tiempo con la mamá y otro tiempo con el papá. Algunos de los niños ni siquiera están conviviendo, o sea, no ven así tan seguido al papá o lo ven muy poco. Sin embargo, yo conociendo también a los padres, veo en el niño expresiones del papá. O sea, aunque no conviva tanto con el papá como para que digas, es que lo está imitando o lo está haciendo así porque así lo ve, es como que ya está así en su ADN, en su esencia está, porque es hijo de su padre. Amén. Entonces, eh, Jesús comparte con sus discípulos que él y el Padre son uno. Y ahora, eso es como la palabra o eso es parte de la enseñanza o del el mensaje de Jesús para sus discípulos. Pero en el versículo 11
El versículo 11 de Juan 14 dice, crean que yo estoy en el Padre y en el Padre en mí, por la palabra que les está diciendo. Dice, de otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. So, yo creo que con esto ya podemos, toda nuestra vida cristiana, o sea, podemos basarla así en eso. Esa es nuestra meta y ahí tenemos. El versículo 11, la, el mensaje de Jesús es, no crean por lo que les estoy hablando de que yo y el Padre somos uno, que Él está en mí y yo en Él. Pero si no me creen por lo que les estoy hablando, créanme por las obras. Y aquí mismo en Juan, si quieren vayan ahí un momento, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 2. Juan capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Este es Nicodemo, ¿verdad? Que desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Quién dijo eso? Nicodemo, porque era evidente que nadie podía hacer lo que Jesús estaba haciendo si Dios no estaba con él. O sea, no había así lugar de duda, porque decían, no, hombre, esto es impresionante. Nunca se había escuchado de eso, que un paralítico se levantara o que un ciego volviera a ver. Muchas señales, milagros, nunca se había visto antes. Nadie lo podía hacer. Y Nicodemo dice, pues es evidente que tú has venido de Dios porque nadie hace lo que tú haces. Amén. Eso lo dijo Nicodemo acerca de quién? De Jesús. Entonces, Nicodemo veía no solamente por palabras, sino también las obras de Jesús. Y si regresamos ahí a Juan, en el capítulo 14, Jesús, en el versículo 12, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Ustedes creen en Jesús? Amén. Entonces somos llamados a hacer las obras de Jesús. Obras las cuales en otro tiempo, o obras por las cuales las personas, así como de Nicodemo, decía de Jesús, es que nadie puede hacer lo que él hace si Dios no está con él. Esa es como que nuestra meta. Nuestro maestro es Jesucristo, quien por sus obras dejaba muy claro y eran la evidencia de que Dios estaba con él. Entonces, el plan de Dios para tu vida es que a través de las obras que tú hagas, permaneciendo en Jesucristo, dejes evidencia así indiscutible o irrefutable de que Dios está en tu vida. Amén. Y eso es el mensaje de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 12. De cierto les digo, el que cree en mí,
las obras que yo hago, Él también las hará. Eso está hablando de ti y de mí. ¿Que tú crees en Cristo? Eso está hablando de nosotros hoy. Y cómo acaba de Jesús, cómo le acaba de responder a Felipe, muéstranos al Padre. Porque eso es lo mismo que el mundo pregunta hoy. Si Dios existe, ¿por qué no lo he visto? O si Dios existe, ¿cómo lo puedo ver? Eso no pregunta, quizás tú preguntabas también en algún momento. O eso pregunta el mundo. El mundo dice, muéstranos al Padre. Y ese es como que ahí entramos nosotros, con las personas que estamos a nuestro alrededor, pero que podamos en verdad vivir una vida haciendo la obra de Cristo y que le podamos compartir la palabra, pero que también así como Cristo dijo, bueno, si no me crees por lo que te estoy hablando, créeme por las obras que estoy haciendo. Que ese era el mensaje de Jesús. Cree en el testimonio que te estoy dando, no solamente por mi palabra, sino también por mis obras. Y ahí es en donde a veces hacemos dudar, o a veces eso es lo que derrumba nuestro, eh, nuestro avanzar en el querer evangelizar. Porque a veces el mensaje del evangelio está bien, decimos Dios te ama, es correcto, Cristo murió por ti, es correcto, Jesús te, te salva, Jesús te perdona, Jesús te restaura, Jesús te trae vida eterna, todo eso es correcto. Y esa es la primera parte, ese es el mensaje. Pero a veces no, nuestra falla o lo que nos impide no es el mensaje, sino es las obras que acompañan al mensaje. Porque a veces hablamos del amor de Dios y cómo nos transforma, pero maltratamos a nuestros hermanos, pero somos groseros con nuestros padres, menospreciamos a nuestra esposa, hacemos cosas chuecas en el trabajo. Amén. Y entonces si yo le digo, bueno, no me creas, pero mira lo que yo estoy haciendo, que podamos vivir una vida con transparencia, que podamos decir, mira, estas son las obras que yo hago y dime si no hay Dios. ¿Puedes hacer eso con la misma confianza que Jesús? Para que así como Nicodemo diga, venga y diga, no hombre, yo sé que hay un Dios porque yo he visto lo que tú haces. Ese es como nuestra meta como discípulo es parecernos al maestro. Y el maestro, él daba el mensaje, pero lo respaldaba también con la obra. Y decía, bueno, si no me crees por lo que te digo, ahí está, ¿verdad? Y chécalo y ahí está. Entonces, eh, sí vamos a evangelizar con palabra, pero también vamos a evangelizar con obra. Amén. Porque Nicodemo reconoció que Jesús era el Hijo de Dios por las obras que él hizo. A veces la gente va a reconocer o se va a acercar a Dios por las obras que tú haces. Amén. En integridad, en justicia, en amor, en misericordia, en gracia. Amén. Y continuamos. Bueno, ese es el versículo 12. El versículo 13 y 14 también, aprovechando que estamos aquí, dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pues tenemos la confianza de pedirle a Dios conforme a sus propósitos. Y tenemos esta seguridad que Jesús lo hará. Jesús es el que hace la obra de Dios. Jesús fue el que fundó el mundo por instrucción de Dios. También hay entre algunos pasajes algo que no es el tema de hoy, pero el énfasis que quiero hacer es que el 13 dice,
todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, ese es Cristo comprometiéndose contigo a cumplir tu oración. Pero no como un genio así de Jesús, ¿verdad? Dame una mansión y quiero, ¿verdad? Tener, sino conforme a la voluntad del Padre. Amén. Para que el Hijo, para que Jesús y Dios sea glorificado. Amén. Ahora, continuamos en el versículo 22. Bueno, quiero continuar en la lectura porque no quiero brincar a ningún versículo. Versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo mostramos que somos discípulos? Amándonos unos a los otros. Y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador, para que Él esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, mora con ustedes y estará en ustedes. Se refiere a que en ese momento la presencia del Espíritu Santo únicamente estaba sobre Jesucristo, porque en esa expresión es la promesa de enviar y dice, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes, refiriéndose a la presencia del Espíritu Santo en ese momento en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Como yo en este momento, yo estoy con ustedes aquí en Altamira, ¿verdad? Así estaba Jesús con sus discípulos, hablando también tiempo presente. Y inmediatamente dice, y estará en el futuro, es decir, cuando Jesús ascendiera y regresara al Padre, y en ese momento envía al Espíritu Santo, dice, y estará en ustedes. Entonces, en ese momento cuando Jesús está dando la palabra, el Espíritu Santo estaba en la persona de Jesucristo y moraba con ellos, así entre todos ellos. Pero cuando Jesús muere, resucita, asciende al Padre, en ese momento envía el Espíritu Santo a habitar en cada uno de nosotros. Y ahora está en cada uno de nosotros. Y ese es el sello, es la marca de la promesa. Entonces también un discípulo, alguien que ama a Dios, tiene esa marca. Un discípulo tiene al Espíritu Santo. Amén. ¿Tú crees en Jesús? Tú tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre, y yo, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué dice ahí? Y me manifestaré a él. Esa es una promesa de Jesús para aquellos que creemos en él. ¿Cómo se está manifestando Jesús en tu vida? En las obras. Jesús se quiere manifestar en tu vida. Amén. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de una manifestación aquí en la iglesia. Y que pasó esto, y que pasó aquello, y que para acá, y que uy, en esa iglesia, y se vieron ángeles ahí. Esa no es una manifestación de Cristo. Amén. Una manifestación de Cristo es una vida transformada. Amén. Una manifestación de Cristo es dejar algún vicio.
dejar la botella, dejar el cigarro, dejar el alcohol. Una manifestación de Cristo es dar un abrazo. Amén. Decirle a tu hijo, te amo. Esa es una manifestación de Cristo. Porque para algunos varones nos cuesta mucho. Porque así se nos enseñó. Porque mi padre, a lo mejor nunca conocí a mi padre. O a lo mejor mi padre me enseñó malamente, los hombres no lloran. Los hombres sí lloran. Los hombres sí aman. Y los hombres lo muestran. Amén. Eso es una manifestación de Cristo. El que un hombre endurecido pueda ablandar su corazón y darle un abrazo y un te amo a tu hijo. Y eso es más poderoso que cualquier otra manifestación. Amén. Entonces, te- eso es una buena introducción para el próximo tema. Eh, que, que eran los dos temas, ¿verdad? Que como que no van a tener que ver, pero sí. Estamos en el primero. Pero entonces, eh, ok, confiésalo conmigo. Jesús, manifiéstate en mi vida. Creo en ti, creo en tu palabra, creo en en tu promesa y quiero que te manifiestes en mi vida y que te conozcan por las obras que has hecho conmigo. Amén. Eso no suena como un testimonio más poderoso para alcanzar a las personas. Amén. Continuamos y después aquí el otro discípulo, versículo 22, que Jesús, todas estas enseñanzas están partiendo de las preguntas o, o de las interacciones que él tiene con sus discípulos. Y ahora en el 22, Judas Tadeo, no Judas el Iscariote, le pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Y esa es una buena pregunta, ¿verdad? Es lo de lo que estábamos hablando ahorita. Pues Dios, ¿cómo te vas a manifestar en mi vida? Y ahora, recuerdan que al principio les preguntaba, o sea, cuando leemos la Biblia, sí hay algunas promesas, algunas palabras que son para una persona específica en un tiempo específico. Amén. O sea, Dios en la vida de José, por la hambruna que iba a venir, pues le dio favor y se puso a juntar, ¿verdad? Si yo me pongo a juntar ahorita, no significa que van a venir 7 años de sequía, porque no es ese tiempo. Amén. Pero sí hay palabras como ese que vamos a ver que no son solamente para esa persona en ese tiempo, en ese lugar, en su vida en ese momento, sino para todos los que creen. Y esa es una buena pregunta porque quizás Judas le preguntaba, ¿cómo te manifestarás a nosotros? Hablando ahí de los 12 discípulos. Y la respuesta de Jesús dice, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ese eres tú? Entonces, otra verdad aquí para los que amamos a Cristo es que Él hace morada con nosotros. Ahora, Él habita con nosotros. Él está aquí. Amén. Él está conmigo. Cuando yo regrese ahí a Madero, también va conmigo. Cuando tú sales de aquí, vas a tu casa, también va contigo ahí a tu casa. Cuando tú vas mañana a trabajar, también va ahí contigo a trabajar. Él, él está ahí, ¿verdad? Está presente en nuestra vida. Está en nuestro espíritu. Que Él habita con nosotros. Pero dice, el que me ama y mi palabra guarda. Si tú amas a Dios y tú guardas su palabra, Él hace morada contigo.
Pero si no le amas y no guardas su palabra, no hace morada contigo. Y a veces decimos, no, pues es que Dios ya me abandonó. Pues a veces sí, Dios te abandona porque no guardas la palabra, porque no guardas el mandamiento. Amén. O, o Di- Ahora, Dios no deja de amar, no es lo mismo que Dios abandone a que Dios deje de amar. Amén. Si quieres la presencia de Dios en tu vida, que Él haga morada contigo, que lo tengas cierto y que tú digas, ah, o sea, aquí está Dios, pues tienes que guardar su palabra y amarlo y guardar su palabra. Que Dios te va a seguir amando, pero no va a ser su morada contigo si no guardas su palabra. Amén. Entonces ahí, pues Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Como, bueno, eh, también es un buen verso. Es que no me quiero tardar mucho. ¿Nos podemos tardar o no? Son las 11. ¿A qué hora termina normalmente? Bueno, nos vamos rapidito. Es que sí lo voy a mencionar porque para que vean que no me las estoy sacando de la manga. Miren, vamos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 1, que también es una buena introducción para los siguientes versos. Pero miren, Isaías 5, eh, del 1 al 7. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía a mi amado en una viña, en una aldea, en una ladera fértil, y la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, varones de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues lo que haré con mi viña. He aquí le quitaré su vallado y será consumida. La aportillaré su cerca y será hollada. Y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí encontré vileza, justicia, y aquí clamor. Amén. ¿No suena como que Dios abandonó su viña? Sí, porque Dios, hablando de Israel, Dios había hecho ya todo lo que podía hacer por Israel en ese entonces, ¿verdad? Antes de que viniera Cristo a darnos, o sea, en lo terrenal. Ya había hecho todo por su pueblo Israel, los sacó de Egipto, les limpió, ¿verdad? Todos los gigantes que había ahí la tierra prometida, los puso, los plantó. Esa era leche, eh, tierra que fluía de leche y miel, era tierra fértil, o sea, ya estaba todo ahí. Y Dios esperaba que dieran fruto, pero no dio fruto, ¿verdad? A veces también en nuestra vida, o sea, Dios
ya nos dio a Jesucristo. Y Dios espera un fruto en nuestra vida. Amén. Y eso es lo que viene aquí después. Si regresamos ahí a Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, dice Jesús. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Cómo glorificamos al Padre? ¿Qué es lo que el Padre esperaba de su viña? El fruto. Y aquí dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Es decir, un discípulo da mucho fruto. Amén. ¿Cómo puedes darte cuenta si alguien es discípulo o no es discípulo? Pues miras el fruto. Amén. Y no estoy hablando de cuántas personas van a su célula o cuántas personas mandó al encuentro. No estoy hablando de ese fruto. Estoy hablando del fruto en su espíritu, del fruto del espíritu. ¿Cómo está tratando a su esposa? ¿Cómo está tratando a sus hijos? ¿Cómo se está manejando en el trabajo? ¿Está siendo íntegro? ¿Está siendo honesto? ¿Está hablando en amor? ¿Está mostrando a Cristo con lo que Él hace? Amén. Ese es el fruto que Dios espera ver. Decía en Isaías, frutos de justicia, ¿verdad? Para una vez más, así rapidito, en Isaías eh, capítulo 5, Isaías capítulo 5 nos dice qué frutos esperaba Él. Mm, Al final del versículo 7, esperaba juicio y aquí encontré vileza, justicia y aquí clamor. O sea, en juicio era un entendimiento de la palabra, una santidad, dice en otras versiones. Y esto es lo que después se encontraba en Israel, que el pueblo se había apartado de él y había buscado a otros dioses. Y dice, y esperaba justicia, y he aquí clamor. Justicia en ¿qué es la justicia? El amarse unos a otros. Esa era la justicia. En no defraudar a mi prójimo, no estafarlo, no hacerle trampa. Pero el clamor era causa de las injusticias, de los abusos
que hacían entre los mismos hermanos. Entre ellos a la hora de los negocios, por mandato de Dios, no era, cuando se prestaran un dinero, no era para que se cobraran intereses. Esa era una de las reglas de gobierno que Dios había establecido en Israel. Sin embargo, después ya se estaban prestando y se estaban cobrando interés, entonces ya eso, pues, se iba acumulando y venía a ser de una manera desproporcional, era injusto y por eso las personas oprimidas clamaban, ¿verdad? ¿Hay opresión hoy? ¿Verdad? ¿Por qué hay la opresión? Porque es en el corazón del hombre siempre está el oprimir a los demás. Porque en el oprimir a los demás es de la manera en que se benefician ellos. Que no, eso pasa en México, pasa aquí en Tampico, pasa en Altamira, pasa en todo el mundo. En el mundo, eso va a pasar, eso va a seguir pasando. Pero no debe seguir pasando en el pueblo de Dios, amén. Y esa era la queja que Dios tenía así con su viña. Y por eso tenemos Isaías capítulo 5 porque Dios dice, oye, pues, ¿qué voy a hacer aquí con la viña? ¿Qué voy a hacer aquí con este pueblo? Que yo los mando a que se amen unos a otros y se la pasan peleándose. Este no le habla a aquel y este no puede ir con el otro a servir porque no se hablan, porque pasó aquello, porque muchas cosas que no deben de pasar aquí en la familia, amén. Y no estoy hablando de agua viva, sino en la familia, toda la familia de Cristo. Amén. Ni en mi familia, las familias individuales de cada quien, ni todos como familia de Cristo. Que Dios espera justicia, que hagamos el bien. Amén. Esos de los frutos de los que está hablando Juan, en el fruto que espera el Padre es el fruto de nuestro espíritu. Amén. Cabe mencionar también Gálatas 5:22 para recordar los frutos del Espíritu. Eh, Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Y yo creo que sí me van a tener que invitar luego, ¿verdad? Para tener el otro tema, pero sí quiero hablar una cosa. Los últimos versículos que quiero compartir con ustedes es en Proverbios capítulo 18. Proverbios 18. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, que ahora la manera en que todo está conectado es que creemos en Jesús. Amén. ¿Somos sus discípulos? Amén. ¿Cómo mostramos que somos sus discípulos? Guardando su palabra, permaneciendo en el amor del Padre. Si somos sus discípulos, permaneciendo en Él, que Él es la fuente del agua viva, que Él es la vid verdadera, permaneciendo en Cristo. Entonces, si yo estoy aquí con Cristo, yo tengo que estar dando fruto. Amén. Porque en Cristo está la vida y donde está Cristo no hay muerte. Donde está Cristo está la vida. Amén. Entonces, tú puedes darte cuenta, tú te dabas cuenta por dónde había pasado Cristo. Si Cristo había estado un día anterior ahí en Madero, ahí estaba las obras de Cristo y ahí la gente estaba hablando de Cristo. Y luego Cristo va a otro lado y ahí hacía la obra y a donde va Jesús, Él es luz en medio de las tinieblas. O la sal del mundo, que lo que vamos sanando, ¿verdad? O sea, imagínate aquí como si estuviera todo oscuro y Jesús es esa luz. En Jesús no hay oscuridad.
Pero si yo, ¿verdad? Si podemos apagar las luces así rapidito. ¿Se puede apagar esas luces? Mira, se apagan así las luces, ¿verdad? Y, y nosotros, así como Cristo, que es la luz del mundo, Cristo va a ser así, como una lámpara. O sea, todo el cuarto puede estar oscuro, pero donde va la lámpara, ahí se va a ver. Ahí se va a ver en cualquier lugar. Que allá está bien oscuro y allá no te vayas y allá no te metas porque allá esto y allá el otro. Tú vas con la luz de Cristo y cuando tú vas, eso desaparece. Mientras tú estés ahí, a veces, a veces siento algunas cosas que, o sea, es como cuando vas a algún lugar, ¿verdad? Y la gente dice, no, pues ya pueden prender las luces, gracias. Y la gente dice, no, hombre, pues es que no, ahorita no digas groserías porque está el pastor. O ahorita no hagas esto porque ahí está el pastor, ¿verdad? Que qué bueno que no lo hagan, pero no porque esté el pastor, sino que digan, esto no porque está Cristo. A ver, y cuando estoy en el trabajo y ahí tengo la oportunidad y digo, no, esto no porque aquí está Cristo. Y en la casa también, ¿verdad? Cuando siendo que ya una discusión y que ya voy a faltar al respeto, no, aquí no porque aquí está Cristo. Amén. Ese es el fruto que Dios quiere ver en nuestras vidas. Y eso es el fruto del que glorifica a Dios, ¿verdad? El que Dios es glorificado en que llevemos mucho fruto. Y cuando nosotros estamos pegados a esa vid verdadera, a que estamos pegados a Jesucristo, en nosotros se va a producir el fruto, porque estamos conectados con Cristo. Tenemos que permanecer en Cristo y en su palabra, guardar su mandamiento y amarlo. Y de esa manera, si estamos ahí con Cristo, es el fruto se va a dar. Amén. No se va a dar en mis propias fuerzas, porque si yo me separo de Cristo, y por más que yo quiera y que yo le eche y que yo haga, no se va a dar el fruto. Que ahí dice, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, cuando damos una obra que viene de parte de Dios, pues no nos preocupamos porque cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él hará y Él nos la dará. Amén. Si no nos la da o si no pasa, quizás nos despejamos de Cristo y quizás ya estábamos queriendo dar fruto en nuestras propias fuerzas, porque es una garantía la palabra de Cristo que si permanecemos en Él, vamos a dar el fruto. Amén. Y bien, pues te invito a ponerte de pie. Me gustaría finalizar con haciendo una oración para todos y cada uno, que Jesús nos invita a ser sus discípulos. Jesús nos invita a ser sus discípulos. Y primeramente, el llamado es para aquellos que quieren ser discípulos de Jesús, que quieren ver el amor de Dios en su vida, que quieren ver la presencia de Dios en su vida, que Dios y que Jesús vengan a morar con ustedes y que reciban al Espíritu Santo, que Dios quiere estar contigo todo el día, todos los días. Amén.